Bien, seguimos en nuestra serie en Romanos y para aquellos que no me conocen, mi nombre es Jairo Suárez y soy otro de los pastores de esta iglesia y estamos en una serie de predicaciones en el libro de Romanos y quiero tal vez recapitular un poquito para beneficio y poder hacer como un bloque de pensamiento de donde vamos hasta el día de hoy. Recuerden que lo primero que hemos hecho es estudiarlos en varias predicaciones, versos 1 al 18 de Romanos, que es como introductorio al libro y presenta básicamente la idea general de lo que Pablo nos va a hablar en el resto de la carta. Casi que si uno pudiera resumir la carta sería versos 16 y 17 del capítulo 1, la justificación por la fe. Lo que empieza a hacer Pablo a partir del verso 18 hasta el final del capítulo 2 es mostrarnos el juicio de Dios. Así que arrancamos, creo que hace como 4 semanas, en el verso 18, y hemos estado hablando de la ira de Dios y del juicio de Dios. Y sé que han sido predicaciones duras, pues porque hablar de la ira y del juicio de Dios no se puede hacer amable, ¿cierto? Vamos a hablar de algo que el texto nos pone por delante y es esa realidad de que nuestro Dios es un Dios justo y que nos va a juzgar a cada uno de nosotros y que Él tiene que hacerlo así porque su carácter lo demanda así. Entonces, desde 1.18 hasta el final del capítulo 2 vamos a estar hablando de la ira de Dios, del juicio de Dios. Decíamos hace algunas semanas que hay 3 personas que tratan de huir del juicio de Dios, tratan de tomar atajos al juicio de Dios. Y decíamos que lo que Pablo va a hacer es responder a esas 3 clases de personas que tratan de levantar objeciones para huir del juicio de Dios. Los primeros dicen, Dios no me puede juzgar porque yo ni siquiera sabía que había un Dios. Yo no sabía que existía un Dios, entonces ¿cómo me va a juzgar alguien que yo ni siquiera me había dado por enterado de que existía? Y 1.18 en adelante hasta el 1.32 nos va a decir que nosotros sí sabíamos, porque la creación nos dio testimonio y otras cosas nos han dado testimonio de que sí es verdad y que lo que pasa es que nosotros nos hemos hecho los bobos. Y el peligro es que si uno se hace el bobo, se puede quedar así. Y eso es básicamente lo que vimos en el primer grupo de personas. La semana pasada entramos a estudiar la segunda clase de personas. La segunda clase de personas que quieren huir del juicio y de la ira de Dios, no se escudan en que no sabían que hay un Dios. Estos sí saben que hay un Dios, pero en lo que se excusan es, pero si yo soy muy bueno, yo realmente no necesito de Dios, yo soy una persona regia, moralmente correcta, soy buen padre, yo no tomo, yo no fumo, yo no hago, yo no toco, yo soy muy bueno y no necesito a Dios. Dios está contento conmigo, yo no necesito de una iglesia, yo no necesito de arrepentirme, yo estoy bien. Yo sí oro de vez en cuando y Dios está ahí, pero yo soy una muy buena persona, persona de valores, de principio, de familia. Y decíamos la semana pasada que eso no es verdad, porque todos nosotros somos pecadores y hablábamos entonces de los mecanismos que nosotros tenemos para minimizar nuestro pecado. Uno de ellos es el juicio, cuando enjuiciamos a otros y vemos los pecados de otros y no los nuestros, pero nos damos cuenta que finalmente hacemos las mismas cosas de aquellos a los cuales juzgamos. ¿Estamos bien? ¿Buen resumen? Bien, hoy vamos a hablar versos 5 al verso 11 del capítulo 2, así que tome su Biblia, busque Romanos capítulo 2, ubíquese en el verso 5 y cuando lo tenga se pone de pie y leemos juntos como lo estamos haciendo. Si puede ubicarlo y si tiene en su celular o en su tablet el texto, la Biblia, búsquelo en Nueva Versión Internacional, que es la versión que usamos para que pueda darse una lectura más uniforme. Romanos capítulo 2, versos 5 al 11. ¿Estamos ahí? Bien, yo leo 5, ustedes leen el 6 y así vamos hasta el 11. Pero por tu obstinación y por tu corazón empedernido, sigues acumulando castigo contra ti mismo para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio. Él dará vida eterna a los que perseverando en las buenas obras buscan gloria, honor e inmortalidad. Habrá sufrimiento y angustia para todos los que hacen el mal, los judíos primeramente y también los gentiles. Porque con Dios no hay favoritismos. Señor, pedimos que tú nos hables esta mañana en tu palabra. Rogamos, Señor, que nos ayudes a comprender
que contigo no hay favoritismos y que tú nos vas a juzgar conforme a nuestras obras. Pero que no son nuestras obras realmente las que tú vas a evaluar, sino que lo que vas a evaluar y lo que muestran nuestras obras es el estado de nuestro corazón y a quién le pertenecía nuestro corazón. Así que yo te pido que nos des por tu espíritu comprensión espiritual para entender tu palabra y que nos permitas hoy salir de este lugar, Señor, entendiendo qué es lo que tú quieres, Señor, y qué es lo que estamos realmente buscando cuando hacemos lo que hacemos. Pedimos tu dirección, Señor, y tu bendición, y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Podemos sentarnos. Decíamos la semana anterior que realmente el hombre moralista, aquella persona que se cree buena por sí mismo y que se justifica delante de Dios diciendo yo soy bueno, yo no soy tan malo, hay otros peores, yo estoy bien, yo sí tengo unas cositas por ahí, pero yo puedo manejarlas y Dios no me va a juzgar por eso. Básicamente lo que quiere es hacer algo y es sostener su pecado en una mano y en la otra su reputación. No quiere reconocer que necesita de Dios y que es un pecador que está perdido y necesita arrepentirse, porque no, yo estoy bien, pero por otro lado no quiere abandonar su pecado y quiere seguirlo abrazando. Así que básicamente hace eso, tiene las dos cosas en su mano. Pero veíamos que finalmente no podemos justificarnos delante de Dios. Dios llama a esa actitud de esa clase de personas, de aquellos que se creen buenos por sí mismos, los llamamos moralistas. Dios llama en el verso 5 a eso una obstinación y un corazón empedernido. La gente que no quiere reconocer que está perdida, que necesita un Dios, que hay un Dios y que va a demandar cuentas de Él y que se cree buena, Dios los llama obstinados. Otra versión dice, por tu terquedad, tercos. La Biblia del Peregrino llama y traduce aquí como gente con cerrazón, y así lo traduce, cerrazón de mente. Gente que diríamos en buen paisa es cerrada y trancada por dentro, ¿cierto? ¿Conoce gente así? Que usted le habla del evangelio, le habla y le hace ver, vea que estás mal, vea que tus obras dan evidencia y que necesitas un Señor, y la persona dice, no, yo estoy bien, muchas gracias, y que usted le predique y dice, ahora sí, en esta crisis sí va a ver a Dios, y como que no los ven y siguen en las mismas. ¿Conoce personas así? Que están cerradas y que usted puede hablarles y como que no ven, no, todo está bien. Eso es cuento suyo, yo estoy muy bien. Ese es el estado en el que nos convierte la ceguera de nuestro propio pecado. Y el punto es que tú les hablas de que la bondad de Dios los quiere llevar a ellos al arrepentimiento, la bondad por la que Dios todavía no les ha destruido, por la bondad por la que todavía están de pie. Lo que quiere hacer esa bondad de Dios es conducirlos al arrepentimiento. Lo que ellos ven más bien es en esa bondad una licencia para seguir pecando y alejándose de Dios. La Biblia entonces llama a esto gente obstinada y de corazón empedernido. Abusar de la paciencia de Dios no alienta la licencia, es decir, no alienta más tiempo Dios me está dando para seguir pecando, sino la penitencia, el castigo de Dios, dice así John Stott, porque el texto dice que cuando yo ignoro la bondad de Dios y no me arrepiento, sino que lo veo más como que si Dios no ha hecho nada conmigo y si las cosas siguen bien y si Dios no me ha destruido es porque Él está contento conmigo. Y yo lo entiendo como una licencia de Dios para seguir pecando. No, lo que yo estoy acumulando es penitencia de parte de Dios, castigo de Dios. Eso dice más adelante el texto, dice que acumulamos juicio para nosotros mismos. De tal manera, hermanos, que lo que estamos acumulando es la penitencia de Dios, el castigo de Dios cuando no nos arrepentimos. El verso 5 también nos va a decir que hay un día del juicio. Mire conmigo el verso 5. Estás acumulando castigo contra ti mismo para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio. Y recordemos que decíamos en el capítulo 1 que la ira de Dios se viene revelando siempre, ¿cierto? Y que mucha de la revelación de la ira de Dios funciona de la siguiente manera. Tú le dices a Dios que no se meta contigo, que tú quieres hacer lo que se te da la gana, y Dios dice, ok, entonces la ira de Dios se revela dejando al pecador a su libre albedrío para que él haga lo que bien le parezca. Dios dice, ok, ¿tú crees que sin mí estás mejor? Dios se retira de la escena y deja al pecador yendo por donde él quiere. Así se revela la ira de Dios, abandonando al pecador en su pecado. Pero también es cierto que no solamente la ira de Dios se revela en eso, sino que hay un gran día
Un día en que todos los seres humanos, toda la creación estará delante del trono de Dios y seremos juzgados por Dios. Hay un día, ese día será real y estaremos delante del trono celestial rindiendo cuentas delante de Dios. Todos nosotros estaremos delante del trono de Dios rindiendo cuentas. Eso es lo que el verso 5 nos dice. Ahora bien, ese día, cuando llegue ese día en que Dios nos va a juzgar, ¿sobre qué base nos va a juzgar Dios? ¿Sobre qué base Dios nos va a juzgar a nosotros? Bueno, por lo menos hay 3 cosas que nos ha dicho Romanos capítulo 2, que son la base del juicio de Dios. Primero, Dios nos va a juzgar conforme a su verdad. Versículo 2 del capítulo 2. Los que practican, ahora bien, sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas se basan en la verdad. Yo no defino las reglas del juego delante de Dios. Yo no le digo a Dios cuál es la verdad. Yo no le digo a Dios, es que yo no puedo justificarme delante de Dios y decirle, Dios, es que en la forma en que yo veía las cosas, esto no era malo. Dios te va a decir, no, es que quien define la ley no eres tú, soy yo. Y en mi ley y en la forma en que yo veo las cosas y en lo que tú fue revelado en la Escritura, esta es la verdad. Y conforme a la verdad de Dios yo seré juzgado. Y es sencillo. ¿Qué es la verdad? Que Dios me creó para su gloria, para la alabanza de su gloria. Y el punto de lo que Dios me va a preguntar es, ¿viviste para mi gloria o viviste para la gloria de alguien más? ¿Viviste para mi gloria o viviste para la gloria de alguien más? ¿Me diste gloria o cambiaste mi gloria y se la diste a otros seres creados? A ti mismo, a una persona, a una cosa. Esa es básicamente la verdad de Dios. Que Dios te creó para que le des gloria a Él, pero los seres humanos hemos cambiado la gloria de Dios y nos hemos hecho nuestros propios dioses. 2. Dios nos juzgará no solamente sobre la base de la verdad, sino sobre la base de la imparcialidad. Versículo 11. Porque con Dios no hay favoritismos. Si tú te creías que tú tenías con Dios gancho y que tenías ahí rosca con Dios, déjame decirte, no hay favoritismos con Dios. Ese juicio, dice el texto, que no estará basado en el origen étnico. El judío no puede decir, es que por ser judío yo ya estoy justificado. Pero el gentil tampoco lo puede decir. Delante de Dios yo no puedo decir, no Señor, pero es que yo iba al redil. O no Señor, yo era de la iglesia del parque. Con Dios no hay favoritismo, no importa dónde tú vayas, no importa tu apellido, no importa tu moralidad, no importa cómo te llames, delante de Dios no hay favoritismos. Con Dios no funcionan las roscas. Y eso, como quedó demostrado la semana pasada, también entonces nos conducirá a la realidad de que necesitamos darnos cuenta que estamos perdidos y necesitamos un redentor. Y finalmente, seremos juzgados delante de Dios ese día, no solamente de acuerdo a la verdad de Dios, no solamente con imparcialidad, sino que seremos juzgados por nuestras obras. ¿Ven eso en el verso 6? Porque Dios pagará a cada uno según lo que merezcan sus obras. Ahora bien, si nosotros hemos entendido el Evangelio, ya este texto nos parece extraño. Si usted tiene una comprensión más o menos del Evangelio, o clara más bien del Evangelio, usted va a decir, ¿cómo así? ¿Cómo así? ¿No me ha dicho Pablo en el capítulo 1, verso 17, que en el Evangelio se revela la justicia de Dios, la cual es por fe, de principio a fin? ¿No se trata de que la salvación es por fe y no por obras? Es decir, que la cosa que me van a salvar no son mis obras, sino la fe. Entonces, Pablo, ¿por qué me estás diciendo que lo que Dios me va a juzgar o por lo que Dios me va a juzgar es por las obras? Porque dice el texto que yo voy a ser juzgado por las obras si realmente la salvación es por la fe. Y pareciera ser una contradicción. Pero el punto es que Pablo no se está contradiciendo, porque evidentemente la justificación es por la fe, mientras que el juicio será por las obras. Ahora bien, eso requiere explicarse y ser entendido. Y eso es lo que vamos a hacer en todo lo que viene del sermón. ¿Cómo así que sí la salvación es por la fe, pero el juicio es por las obras? O lo que seré juzgado son mis obras. Tenemos que entender en primer lugar, si usted miren su Biblia por favor y mira el versículo 6. Notará en su Biblia que el versículo 6 tiene una letrica al final. La mayoría de sus Biblias lo tienen. ¿Lo ven?
En mi Biblia es una F, no sé en la suya qué es. ¿Lo logran ver o no? Cuando ustedes encuentren eso en sus Biblias y está como dentro de corchetes o comillas más bien, esa frase de pagará a cada uno según lo que merezcan sus obras, eso significa que esto es una cita del Antiguo Testamento. Mire en su Biblia, al pie de página de su Biblia, a qué texto se está refiriendo allí. Tal vez todos no lo vean, pero la mayoría de Biblias están. Aún en las Biblias digitales aparece como unos punticos y usted puede ver qué texto está citando allí. ¿Lo pueden ver? ¿Me pueden ayudar? ¿Cuáles textos son? Salmo 62:12, solamente aparece ese. Y Proverbios 24:12. Entonces, para nosotros entender por qué Pablo usa esto aquí, necesitamos entender qué significa ese texto en el Antiguo Testamento. ¿Me hago entender? Es decir, si Pablo está citando esto, Pablo no lo citó por primera vez. Pablo está citando algo que está en el Antiguo Testamento. Así que vamos a considerar estas dos citas. Primero, en el Salmo 62:12 vemos lo siguiente. Dice así: pues aunque digas, yo no lo sabía, no habrá de darse cuenta, perdón, ese es Proverbios 24:22. Salmo 62:12 se describe allí que Dios pagará a cada uno conforme a lo que merezcan sus obras. Será positivo para quienes obran el bien y negativo para quienes obran el mal. Que tú, Señor, eres todo amor, que tú pagarás a cada uno según lo que merezcan sus obras. Lo que el texto en el Salmo está diciendo, está hablando de juicio, y es que si bien es cierto, Dios va a bendecir a quienes hacen el bien, la maldición y el juicio de Dios va a venir contra quienes hacen el mal. Básicamente lo que está diciendo el texto es que Dios es justo, porque aquellos que obran conforme a Él, Dios los va a bendecir, y aquellos que obran conforme a sí mismos o en su maldad van a recibir el mal. Esa es la idea de los versículos 9 y 10 de Romanos. Miren que 9 y 10 nos da también dos escenarios. Dice que habrá sufrimiento y angustia para ¿quiénes? A ver, miren su Biblia. Para los que hacen el mal. Verso 10, pero gloria, honor y paz ¿para quiénes? Para los que hacen el bien. Entonces Pablo está replicando esta idea de la justicia de Dios. A los que hacen el bien les va a ir bien, a los que hacen el mal les va a ir mal delante de Dios. Así que esa es la primera idea de por qué Pablo usa esta cita del Antiguo Testamento. Pero hay otra cita que también todavía es más reveladora de por qué Pablo usa esto aquí. Nos va a ayudar a entender mucho el tema de cuál es el papel de las obras en esto. Y es Proverbios 24:12, y dice así: pues aunque digas, yo no lo sabía. ¿Recuerda ese yo no lo sabía? Romanos 1, yo no sabía que había un Dios. No habrás a darse cuenta el que pesa, y subraye eso si está ahí en Proverbios, pesa los corazones. No habrá de saberlo el que vigila tu vida. Él paga a cada uno según sus acciones. Y es interesante que en esta cita de Proverbios lo que hace el proverbista es interactuar con un hombre que se quiere hacer el loco. Hay alguien que necesita que alguien le haga el bien, pero alguien que va camino a la muerte, y este hombre del que habla el proverbio lo puede frenar, y este hombre se hace el loco. Va para el desfiladero y él mira para otro lado. Y entonces dice, yo no lo sabía, ¿cierto? Yo ni siquiera lo vi. Él lo vio de reojo, pero yo no sabía. Y se está haciendo el loco. Y lo que el texto está argumentando es que aunque tú argumentes que nunca lo viste, Dios lo que va a mirar no es tu acción, sino lo que Dios va a pesar es tu corazón. ¿Saben por qué? Porque hay cosas malas que yo hago con motivaciones malas. Regularmente el mal está mal motivado, pero hay cosas buenas que yo hago que están mal motivadas. Es decir, tú vas por la calle y ves venir a un hombre que seguramente tú sabes que te va a pedir algo de dinero. Y tú vas por la calle y lo ves venir. Y tú tienes dos alternativas. Tú lo que regularmente haces es te pasas del otro lado para tener que evitar y verlo. Entonces tú puedes justificarte y decir, ay, yo no lo vi, ¿cierto? O ves a alguien en necesidad tirado por allá en la calle llorando, una mujer sentada en una banca llorando, y tú te haces el loco. Ay, yo no me di cuenta. Y finalmente tú puedes argumentar eso, yo no sabía. Pero lo que Dios va a juzgar no es si tú sabías o no, es decir, la acción como tal, sino lo que Dios va a juzgar, y lo que Dios va a pesar es el corazón. ¿Por qué hiciste o no hiciste eso que hiciste? Y eso es muy importante en este
texto, porque el texto nos dice en Proverbios, ¿no habrá de darse cuenta el que pesa los corazones? Así que esto ilumina enormemente el texto que estamos leyendo, porque como veremos más adelante, el punto no es tanto lo que tú haces, sino lo que eso revela de tu corazón. Repito eso, lo más importante no es lo que tú haces, sino lo que eso revela del estado de tu corazón, porque lo que Dios va a pesar y lo que Dios va a juzgar no es tu obra, sino lo que revela tu obra. El día de juicio, mis queridos hermanos, entonces, no va a ser tanto en que va a ser la determinación del juicio, sino más bien va a ser el anuncio público ese día y la reivindicación de ese juicio que ya está dado. Lo que las obras en el día de juicio van a hacer son pruebas públicas y verificables de cuál es la realidad de nuestra vida. Lo que las obras van a demostrar es del lado de quién yo estoy. Si yo he estado del lado de Dios luchando contra mi pecado y sometido a Él, o si yo he estado del lado del pecado aferrándome a Él, autojustificándome o minimizando mi pecado al juzgar el de otros. Entonces lo que en el día de juicio va a pasar y lo que Dios va a juzgar es que Dios va a tomar las obras que tú y yo hayamos hecho y Dios va a juzgar en esas obras el estado de mi corazón. Y lo que Dios va a ver ahí es si mi corazón estaba perteneciendo a Dios o si mi corazón estaba buscando y persiguiendo otra cosa. Eso es básicamente lo que la Biblia también dice en otras partes. ¿Recuerdan a Santiago? Santiago dice, yo te mostraré mi fe o la fe por mis obras. ¿Recuerdan el libro de Santiago? Tú que dices que tienes mucha fe, ok, muéstrala por tus obras. Porque el punto con Dios no es solamente de que la fe cristiana no es una fe de confesional, recuerden, de decir, ay, yo creo que Dios es esto, ay, yo creo que Dios es aquello, sino que eso debe ser verificable en el día a día. Cómo yo respondía ante situaciones en las que yo afirmaba esto o aquello de Dios. De tal manera que lo que se demostrará en el día final es de parte de quién estaba yo. Y mis obras se van a convertir en una prueba de eso. La presencia o la ausencia de una fe salvadora se dará a conocer por la presencia o la ausencia de buenas obras. En otras palabras, el juicio final no será para definir mi destino, porque mi destino será definido aquí en la tierra. Hay dos destinos. Si tú has creído en Cristo y te has arrepentido de tus pecados, estás en Cristo e irás a la presencia de Dios. Si tú has negado a Cristo y no has venido en arrepentimiento y fe y te has hecho tu propio Dios y has descansado en tu moralidad, en que tú eres muy bueno y no necesitas de Dios, entonces tú vas a ir al castigo de Dios. Eso se define aquí. Lo que va a pasar en el día del juicio no es tanto definir mi destino, sino más bien va a ser una demostración pública si mi fe era real o si mi fe era falsa. Lo que va a pasar ese día es que Dios va a pesar mi corazón. Déjenme darle un ejemplo y una ilustración que espero les ayude en esto. ¿Cómo una mujer puede saber que está embarazada? Bueno, hay síntomas naturales, mareo, antojos. Ok, muy bien. Y uno puede tener dudas, porque a veces el mareo puede ser que es que está descompensada o que, no sé, está enferma de otra cosa y uno no sabe y entonces no puede saber si es eso. Puede ser, pero no estoy seguro de eso. Lo que se requiere es un examen. Y hoy día el examen más seguro es el de sangre. No sé si aquí hay médicos, ¿cuánto es la probabilidad de fallo de un examen de sangre? Es como el 1% nomás, tal vez, 1%. Es decir, que la prueba de embarazo es básicamente el examen de sangre. Ahora bien, ¿es la sangre la que está embarazada? ¿O lo que la sangre hace es embarazarte o desembarazarte? No. Lo que el examen hace y lo que la sangre se convierte es en una prueba de una realidad que no tiene que ver con ella. Repito eso. Lo que la sangre o el examen de sangre hace es mostrar una realidad que no tiene que ver necesariamente con la sangre.
De la misma manera, las obras no te salvan. Lo que ellas hacen es mostrar una realidad. Y esa realidad es, o has nacido de nuevo, o no has nacido de nuevo. De la misma manera, una mujer no va a quedar embarazada, o yo no la voy a embarazar inyectándole a la sangre algo para que se embarace. Eso no existe así, o por lo menos por ahora. Así no funcionan los embarazos. Si yo no le inyecto algo a la sangre para que la sangre entonces me muestre que está embarazada. De la misma manera, yo no puedo salvarme decidiendo hacer buenas obras. Es decir, el hombre no puede decir, ok, yo quiero ser justo delante de Dios, entonces voy a empezar a hacer buenas obras, me voy a inyectar buenas obras. No, eso no va a ponerte en el lugar correcto delante de Dios. El punto es que tus obras lo que van a determinar realmente es una prueba de si habías nacido de nuevo o no habías nacido de nuevo. Si tu fe era real o tu fe era falsa. Eso es lo que van a mostrar las obras. Las obras no me hacen justo delante de Dios, solo demuestran el estado de mi corazón. En el juicio lo que Dios probará no es tanto mi conducta, sino a quien le pertenecía mi corazón. Lo que Dios va a determinar en el juicio a través de lo que mis obras van a ayudar a ver es quién era en realidad mi Dios funcional, no mi Dios confesional, no el Dios que yo decía creer, sino el Dios en que en la práctica era mi Dios. Lo que Él va a hacer es pesar tu corazón. ¿Ayudó la ilustración o no? Ahora bien, ¿cómo mis obras van a demostrar el estado de mi corazón? ¿Cómo cuando yo hago algo, lo que hago puede llegar a evidenciar el estado de mi corazón y cómo está mi corazón delante de Dios? Versículos 7 y 8. Quiero que miren conmigo ahí en Romanos 2. Mire lo que dice el verso 7. Dice que Él dará vida eterna a quienes. Ok, entonces aquí está lo primero. A los que perseverando en buenas obras. Es decir, esa es una prueba, recuerden. Pero esas buenas obras están motivadas ¿por qué? Muy bien. Por la búsqueda de gloria, honor e inmortalidad. Entonces, escenario número 1. Hay personas que hacen lo que hacen motivados por la gloria, el honor y la inmortalidad de Dios. Escenario número 2, verso 8. Por otro lado, hay personas que motivadas ¿por qué? Egoísmo, rechazan la verdad y se aferran a la maldad. Hay dos escenarios. Hay unas personas que hacen cosas buenas y hay unas personas que hacen cosas malas. Lo que Dios va a querer ver en las obras es que el que hace el bien está motivado por una búsqueda de la gloria, el honor y la inmortalidad. Quien hace el mal está motivado, y lo que va a mostrar esa obra es que está motivado a buscar su propia gloria, su egoísmo y su rechazo entonces de la verdad. Las obras muestran si lo que persigo es gloria, honor e inmortalidad o si lo que yo estoy buscando es egocéntrico. Mis obras responden a lo que busco. Mis obras corresponden a lo que yo amo. Mis obras revelan el estado del corazón. Tan sencillo como que hago lo que hago porque amo lo que amo. Vamos a hacer algo bien pente. ¿Puede decirle a la persona que está a su lado, haces lo que haces porque amas lo que amas? Yo hago lo que hago porque yo amo lo que amo. Las obras van donde va mi corazón, donde mi corazón las guíe. ¿Recuerdan a Jesús diciendo, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón? Básicamente el punto es que mis obras van a ir a donde mi corazón las guíe. Y en el texto solamente hay dos alternativas. O persigo la gloria de Dios o persigo mi propia gloria. ¿Se ha puesto a pensar usted qué significa la palabra egoísmo? Divídala en dos: egoísmo, cristianismo, budismo. El egoísmo
es la religión de yo mismo, la adoración de mí mismo. Entonces lo que va a evidenciar mis obras, hay dos alternativas. Mis obras van a evidenciar que yo soy mi propio Dios, o mis obras van a evidenciar que yo busco la gloria de Dios. Y eso es lo que va a ser pesado en el día del juicio. ¿Dónde está mi corazón? Si mi corazón en mis obras estaban buscando la gloria de mí mismo, o mis obras estaban buscando la gloria de Dios. ¿Qué es el punto? El punto es que debemos sacarnos de la mente, mis hermanos, que el cristianismo se trata de conducta, y que lo que Dios quiere transformar es la conducta. No es así. Que el que tome ya no tome, que el que fume ya no fume, que el que bailaba ya no baile. No, eso se puede lograr sin Cristo. Vaya a AA, Alcohólicos Anónimos, y allá va a encontrar N testimonios de eso. No necesitas a Cristo para dejar de beber. No necesitas a Cristo para dejar la droga. Es decir, no es la única forma. Lo que Dios quiere transformar no es la conducta, sino el corazón, porque es el corazón lo que motiva la conducta. Pero nosotros hemos vivido nuestra fe cristiana mucho en el escenario de no toques, no hagas, no tomes, no fumes. Y básicamente lo que hacemos los seres humanos regularmente cuando no tratamos con el corazón es modificar el ídolo de nuestro corazón. Entonces ya no desahogo y ya no busco refugio en el alcohol ante mis tristezas, sino lo busco ahora en el chocolate y en la comida. Y entonces termino tragando como ya saben, y trago y trago y trago, y ya no bebo, pero me pongo. ¿Por qué? Simplemente estoy haciendo lo mismo. Ya no me estoy refugiando en un Dios falso llamado alcohol que me produce gozo, paz, tranquilidad, sino me estoy refugiando en el chocolate, en la Coca-Cola, en papitas, en no sé qué cosa, y estoy buscando ahí mi refugio. Entonces, el tema es que el corazón del problema es el problema del corazón. Y eso es lo que yo requiero y lo que Dios quiere trabajar. Déjenme mostrarles un gráfico que nos va a ayudar a entender un poquito más eso en otra analogía. ¿Sí lo ven ahí? ¿Podemos apagar luces un momento, por favor? Por lo menos las de aquí adelante para que podamos verlo mejor. Ok. Ese gráfico básicamente está mostrando cómo es que Dios quiere cambiarnos y modelando el cambio bíblico. Y hay dos realidades. Está el sol en el centro, si lo ven arriba, y hay dos plantas. Hay una plantica, digamos que de naranjo, y otra, un cactus. Y esa es la realidad. Uno da espinas, el otro da naranjas. Ahora bien, ¿qué es lo que determina que el espino de espinas y que el naranjo de naranjas? ¿El sol? ¿El sol es el culpable? No. ¿Qué hace el sol? El sol ayuda o potencializa que la realidad de lo que hay en la semilla, en la raíz de eso, salga a la luz. Proceso de fotosíntesis, clase de ciencias naturales, 10º grado, 8º grado, no sé cuánto, ya ni me acuerdo. Pero el punto es ese, lo que hace el sol es ayudar a través de unos procesos químicos que se dan en la planta a que eso que hay ahí salga a la luz. Pero el sol no es el culpable. El cactus no va a decir, sol, ¿por qué me hiciste salir espinas? No, y el naranjo tampoco le puede echar la culpa. Ok, déjenme ponerles eso en el escenario del cambio bíblico. El sol son las circunstancias y las personas en nuestra vida. Entonces, las personas no son las culpables de cómo somos nosotros. Nosotros tenemos en la vida dos alternativas y la Biblia habla en Gálatas de dos clases de frutos o dos clases de obras. Obras de la carne, frutos del Espíritu. ¿Cuáles son las obras de la carne? Ira, enojo, maledicencia, idolatría, celos, etcétera, 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 inmoralidad sexual. Esas son frutos de una vida sin Cristo. Digamos que son las espinas. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ok, regularmente nosotros creemos que los culpables de que nosotros respondamos con ira o con enojo son las personas o las circunstancias. Es que si tan solo Dios me hubiera dado otro marido, yo sería mejor esposa. Si tan solo Dios me hubiera dado otra esposa, yo sería un mejor marido. Pero vea la que me tocó, vea el que me tocó.
Es que si tú no llegaras a la casa en esa actitud, entonces yo no respondería así. Y empezamos a culpar que la razón por la que nos salen espinas es porque el sol está pegando muy fuerte. No. Básicamente lo que está haciendo el sol, esa persona, es ayudándote y empujándote un poquito para que salga lo que hay realmente en tu corazón. ¿Entendemos? Ok, déjeme darle algunos ejemplos de esto. Situación. Alguien habla mal de ti. Esa es la situación. Alguien habló perversidad en tu trabajo de ti, te denigró que tú eras un yo no sé qué, o en la iglesia, donde sea. Ok, esa es la situación. Hay dos maneras de reaccionar ante ese sol. Salió el sol. ¿Qué va a sacar el sol? Por un lado puede sacar la espina, obra de la carne, que es ira. Regularmente reaccionamos ante algo así con ira. Y vamos y buscamos a la persona, y vos por qué sos así, y realmente reaccionamos entonces de esa manera, con ira. Pero ese no es el problema. Porque, de nuevo, yo no soluciono el problema quitándole la espina. Entonces, ya no me voy a irar. Sería tan tonto porque lo que tratamos de hacer muchos de nosotros a veces es que para cambiar el espino y que dé buenos frutos, le cortamos las espinas, vamos al Éxito, compramos una docena de naranjas, cogemos cinta transparente y se las pegamos. Tan bonito el árbol. ¿Qué va a pasar? Dura una semana bonito el árbol, pero después se va a podrir. Así pasa cuando nosotros tratamos a nivel de nuestra vida, a nivel del comportamiento. Ay no. Cuenta hasta 10. 1, 2, ok, tú vas a poder hacer eso tal vez en los 2 primeros conflictos. Al tercero vas a volver a sacar lo que hay en tu corazón. Vas a volver a sacar la espina, porque no has lidiado con el problema. El problema no es la espina. El problema por el que la espina da espinas es por lo que hay en la raíz, en el fondo, que gobierna tu corazón. Entonces, alguien habla mal de mí y hay ira. Lo que está demostrando es, la ira no es el problema. Entonces, vengo a consejería, pastor, ayúdeme porque lucho con la ira. Regularmente la ira no es el problema. La ira simplemente es la evidencia de algo que está mal. Realmente lo que hay detrás de eso, la pregunta que deberíamos hacernos según Romanos 2 es, ¿qué estás buscando en eso? Es decir, ¿qué estás buscando cuando esa persona habla mal de ti y tú respondes con ira? ¿Qué es lo que buscas? ¿Qué es lo que estás protegiendo? ¿Qué es lo que estás amando más que a Dios? Sencillo, lo que esa persona está amando más que a Dios es su reputación. El problema realmente no es la ira, el problema es el amor a sí mismo, egoísmo. Lo que yo estoy amando es mi reputación. ¿Cómo es posible que alguien hable de mí así? Amo mi reputación, amo mi buen nombre. No puedo creer que alguien hable mal de mí. Y eso sí ya está en la raíz, no está solamente en lo que se exterioriza. Ahora bien, pero ante esa misma realidad yo puedo responder de otra manera. Cuando alguien hable mal de mí, si mi corazón está en Dios y si yo busco gloria, honra e inmortalidad, lo que va a salir de mí es el fruto de, por ejemplo, paciencia. Y es decir, esa persona está hablando mal de mí, esa persona está haciéndome la vida imposible en el trabajo y está dele que dele y dele que dele. Yo tengo dos opciones: o tomo la venganza por mis manos, la justicia por mis manos y empiezo yo a hacer mis cosas, lo cual va a evidenciar que me amo más a mí que a Dios, obedezco a Dios. Romanos 12, Romanos 13. Si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. No toméis venganza por vosotros mismos, da lugar a la ira de Dios. Entonces, o yo le voy a creer a Dios y voy a buscar gloria, honor o inmortalidad, o yo voy a buscar por mi egoísmo, voy a rechazar la verdad de Dios y me voy a dar gusto a mí mismo y voy a buscar mi propio placer. Voy a hacer respetar mi nombre. Entonces, ese fruto, paciencia, lo que va a revelar es realmente que yo descanso en que Dios sabe, que Dios es el que juzga con justicia y Dios ya sabe que esa persona está juzgando con injusticia. Entonces lo que va a revelar la paciencia es mi corazón. Yo descanso en que Dios sabe y ahí está mi reposo. Y yo descanso en que Dios es justo y que Él no dará por inocente al culpable. Yo descanso en que Dios dice, mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré, y que no me corresponde a mí sino a Él. Ejemplo número 2. ¿Ves que alguien que hace el mal prospera? ¿Cómo es que a ese miserable le va bien? Vea todo el mal que ha hecho, me robó a mí, robó a yo no sé quién, es deshonesto, y yo que soy tan honesto, tan buen trabajador, ese que habla mal del jefe, ese lo ascienden y a mí no. Todo ese tema.
quien ha hecho el mal parece prosperar. Ok, ¿cómo respondemos regularmente con eso? Respondemos regularmente con envidia, ¿cierto? Y terminamos, eso es lo que se ve, y nos convertimos en, yo tengo que tener mejor carro que él, yo tengo entonces que también tener más que esto. Y esa es la forma en que la espina sale. Pero realmente ese no es el problema no es la envidia, esa es la obra. El problema es que tal vez eso evidencia que yo estoy amando más mi comodidad, porque yo quiero tener las mismas cosas que él, y no es justo que él tenga tanto y yo tampoco, tan poquito. Y entonces lo que evidencia es que yo amo más mi comodidad que a Dios. O lo que evidencia es mi autojusticia, que yo estoy creyendo que Él es malo y yo soy muy bueno. Y lo estoy juzgando conforme a mi verdad y no a la verdad de Dios. ¿Qué sería un buen fruto para eso? Gozo. Bueno, Dios, tú lo has bendecido. Que esa prosperidad lo conduzca a ti y no a más mal. Y eso es bajo la certeza de que Dios es suficiente para mí. Yo no necesito lo que Él tiene para ser feliz. Dios es suficiente. Así que yo no me voy a amargar porque este tiene y yo no tengo, porque yo tengo lo más importante y tengo a Dios en el centro de mi corazón. Dios es suficiente. Y eso lo que va a mostrar básicamente es que Dios está gobernando mi corazón, Él está en la raíz. Siguiente ejemplo, celos. Una mujer o tu esposa saluda a un hombre en la calle. ¿Cuál es la espina que una vez sale? Celo. Se encrespa el tipo. Ok, y esa es la forma, dice, no, ¿quién es ese man? Y de una vez eso es lo que sabe, pero el problema no es ese. El problema es que yo amo el control. Y yo quiero saber, todas las personas con las que mi esposa habla a diario, todas las cosas y los horarios exactamente de dónde está y que me llame cada 3 minutos. El problema no es los celos, el celo es de la espina. Lo que está revelando es un deseo de control. Yo quiero ser omnisciente y yo quiero ser omnipresente, saberlo todo y estar en todas partes. ¿Cuál sería un buen fruto? Paz. ¿Qué revela ese fruto de la paz? Que yo descanso en que Dios es fiel, que mi esposo o mi esposa no me van a ser fiel porque yo esté más pendiente o más pendiente de él o de ella, sino que yo tengo mi seguridad en Dios, que Dios es fiel, Dios es verdadero y que Dios va a guardar a mi esposo o mi esposa para mí. Y podemos ir en N ejemplos. Tu papá no te da permiso, joven, y te niega un permiso de ir a una fiesta, unos 15, pues que son los 15 de You Jamie, y yo quiero ir a los 15 de You Jamie, y papá me dijo que no, todo bien, Cucho, y entonces empieza el tema de que yo me vuelvo rebelde, ¿cierto? Y reacciono básicamente con rebeldía en mi corazón. Espera y verá que yo también se la voy a hacer, ¿cierto? Me voy a enojar o voy a perder una materia, o no le voy a hablar por una semana, que yo sé que eso a él le duele. Y reacciono así, esa es una espina, pero ese no es el problema. El problema está más adentro de mi corazón. Y el problema es que yo quiero que nadie me diga lo que yo tengo que hacer. Porque revela es que yo me quiero controlar a mí mismo y que nadie está por encima de mí y nadie me puede decir a mí lo que yo tengo que hacer. Yo me quiero gobernar a mí mismo, yo quiero ser mi Dios, yo quiero definir lo que es bueno y malo para mí. ¿Qué sería un buen fruto? Sujeción, ok. Yo no estoy de acuerdo, creo que podría ir, pero me someto. Y está bien, me quedo en casa. ¿Qué revela eso? Que yo le creo a Dios cuando Dios dice que soy bienaventurado cuando honro a mi papá y a mi mamá. Y decido confiar en la promesa de que me irá bien haciendo eso y que tendré larga vida en la tierra. Ese es el punto. Lo que Dios va a juzgar ese día no es tanto mi conducta. Lo que Dios va a juzgar ese día es el estado de mi corazón, que era lo que yo perseguía a través de lo que hacía. ¿Yo persigo gloria, honra o inmortalidad? ¿O yo estoy persiguiendo egoísmo? Estoy persiguiendo mi propia gloria. Estaremos algún día, mis amigos, delante de su trono para que el juicio sea declarado. Y hay 2 destinos, hay vida eterna y castigo eterno. Y tus obras y mis obras darán cuenta de quién era Dios para ti. Si tú no has venido al Redentor esta mañana porque has sido obstinado, abandona, de parte de Dios te digo, abandona tu verdad, porque Dios no te va a juzgar conforme a lo que tú crees que es Dios y su verdad. Recuerda, no hay una religión que tú te puedas crear a ti mismo. Dios no funciona como tú quieres, ni Él es lo que tú dices que Él es. Él es lo que la Biblia dice que Él es. Abandona tu verdad y abraza la verdad de Dios revelada en la palabra, el Dios de la Escritura. Y entonces, si tú haces eso,
Dios promete que en Jesucristo tú tendrás justicia, porque la única manera en que tú te vas a poder justificar delante de Dios es en Cristo, quien sí vivió la clase de vida que no podemos vivir tú y yo. Él sí pudo amar a Dios con todo su corazón, con todas sus fuerzas, con toda su mente, por lo que sus obras siempre fueron buenas. Así que reconoce tu pecado de raíz, entrégate al Redentor para que te sea otorgado un nuevo corazón, que entonces persiga gloria, honra e inmortalidad. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros y cómo podemos aplicarlo en nuestra vida? Déjeme darle 4 implicaciones para terminar. Primero, si crees que no necesitas de un Salvador, que estás bien, pues no es verdad. Clama para que Dios te libere de tu obstinación, para que abra tus ojos y tu mente, porque no es verdad que tú estás bien sin Cristo. No es verdad que tú seas una buena persona. Y aun si lo llegas a hacer moralmente, los buenos también necesitan de Cristo. Tan sencillo como eso. Él vino a morir por buenos y malos. Y tú eres ese pecador, al igual de aquel a que juzgas, eres también pecador y Dios te va a juzgar conforme a su verdad y no la tuya. Arrepiéntete y ven a Cristo. 2. ¿Qué hace evidente tus obras? Lo que tus obras muestran es que tu corazón ya le pertenece a Dios, o tus obras revelan que tú eres tu Dios. ¿Qué es lo que están demostrando tus obras? ¿Que Dios es el centro o que yo soy el centro? Solamente hay 2 caminos, egoísmo o gloria, honra e inmortalidad. ¿Qué está buscando tu corazón? ¿Hacia qué está corriendo? Porque donde esté tu corazón, hacia allá van a correr tus obras. 3. ¿Qué es aquello que estás amando más que a Dios, que te produce espinas? Recuerda, haces lo que haces, ¿por qué? Porque amas lo que amas. Y amas lo que amas porque crees que lo necesitas y te hace bien. Y esa es la mentira del pecado. Tú sientes que sin eso no puedes vivir y necesitas de eso. Y entonces amas eso y haces eso porque lo amas. Y como amas eso, entonces terminas haciendo X o Y cosa. ¿Qué es aquello que estás amando más que a Dios que te produce espinas? ¿Estás amando más el control? ¿Estás amando más tu propia realidad de vida? ¿Estás amando más la comodidad? ¿Qué estás amando más que a Dios? ¿Estás amando más el dinero? ¿Estás amando más la reputación? ¿Qué es aquello que estás amando más que a Dios, que hace que hagas lo que hagas? 4. Recuérdese esto, si usted algo se lleva hoy de aquí es esto. El problema no es lo que haces, sino lo que buscas en lo que haces. Y tal vez si quiere resumir todo esto en una frase y olvidarse de todo lo demás, lleves esto. El problema no es lo que tú haces, el problema es lo que buscas en lo que haces. ¿Vas a buscar gloria, honra, inmortalidad o vas a buscar tu propia gloria, egoísmo? El corazón del problema es el problema del corazón. ¿Quieres cambiar? ¿Quieres ser diferente? ¿Quieres no seguir repitiendo los mismos patrones de siempre? Como dice el de Dolorán, sí, Señor. ¿Quieres ser diferente? ¿Quieres actuar de una manera distinta? ¿Quieres hacer otras cosas diferentes a las que haces? El cambio bíblico no se va a dar a nivel de la conducta, porque tú ya sabes lo que tienes que hacer. Entonces el problema no es ni ignorancia, ni faltas de ganas de hacer eso. El cambio bíblico no se da a nivel de la conducta, sino a nivel del corazón. Lo que Dios quiere cambiar son tus motivos, tus deseos. Es allí donde Dios quiere intervenir, no en lo que haces, sino en que entiendas y puedas descubrir por qué haces lo que haces. Que puedas confesar tu pecado de que estás amando más esto que a Dios y por eso haces eso que haces. Mis hermanos y amigos que nos visitan, ¿qué vas a buscar o a perseguir con lo que haces? ¿Vas a buscar la gloria de Dios? ¿Vas a buscar gloria, honra, inmortalidad? ¿O vas a buscar tu propia gloria, seguir sumido en tu egoísmo? Tomémonos un minuto para aterrizar esto en nuestro corazón, para pensar un poco en qué nos ha dicho Dios. Y recuerda, la virtud no está en ser buenos oidores y decir, uy, sí, sino en qué tan dispuestos estamos a que Dios entre a nuestro corazón y nos transforme desde adentro.
Así que tomo un minuto para orar y decir, Señor, esto es revelado a mí del estado de mi corazón y yo necesito que tú vengas y entres en mi corazón y trabajes esto de raíz, que explica que yo haga esto o aquello, que explica mi ira, que explica mi enojo, que explica el que me frustre tan fácil, que explica en que me angustie tan fácil, que explica que me deprima tan fácil. Es esto lo que realmente yo estoy amando más que a ti. Es esto lo que está en el centro de mi corazón y no eres tú. ¿Qué es eso que Dios te ha revelado hoy? Señor, abre la mente de mis hermanos, la mía propia, Señor, para que ellos hoy vean tal vez cosas que por años no han visto, Señor, y hoy vengan a la luz. Te pido, Señor, que en el próximo minuto tú abras mente y corazón y que traigas a la luz, Señor, cosas que sin tu intervención sería imposible ver del estado de nuestro corazón. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor.